Buenos días, Hanna. Buen día, Licen. Estamos con tiempito. Esperemos nomás a sus compañeros. Ya, Licen. Alejandra, buen día. Buen día, Licen. Vaya subiendo.
¿Cómo están? Vayan conectándose. Hasta que todos se vayan conectando, les voy a mostrar un videito que quería dárselos al final, pero después igual lo cuelgo. Espérenme. Ya, Licen. Esto es muy importante al momento de decidir hacer un flujo. Ahora sí, algo que vamos a ver importante. Aquí está, se conectaron, está María Belén, Donay, Alejandra y Hanna. Creo que Leo Ortiz también se había conectado, pero no sé qué ha pasado. Eh, Cuando hacemos estos flujos, hay algo que es bien importante, mis muchachos. Tenemos que determinar dentro de los objetivos de la empresa cuál le vamos a dar más importancia en cierto nivel de coyunturas. A la liquidez que tenga la empresa o a la rentabilidad. Vamos a ver este videito y después quiero que discutamos cómo ustedes plantearían en una situación como la que estamos enfrentando ahora, poder proyectar un flujo. ¿Les parece? Ya, Licen. Ok, Lisa. Ya ven, ¿no? Entremos pues en materia. Y partiremos por la comprensión del término. En ocasiones se piensa que la liquidez es tener dinero en bancos. Y no necesariamente es eso. El tener cuentas bancarias con saldos en exceso, pues finalmente son recursos improductivos. La liquidez la debemos de entender como una capacidad que tienen las empresas para generar efectivo oportunamente. ¿Qué implica esto? Implica que hay una velocidad a la que las empresas van generando el flujo de efectivo y que se debe de administrar de tal forma que la velocidad y la generación de ese flujo de efectivo se dé en los momentos en que las empresas requerimos de efectivo para cubrir las obligaciones. Entendamos pues la liquidez como una capacidad que tienen las empresas para generar efectivo en el momento oportuno. ¿Cómo se genera la liquidez?
La liquidez es producto de las toma de decisiones de las empresas que se da principalmente en dos aspectos. Uno, en el nivel de solvencia de la empresa. Particularmente esto es la estructura financiera de la empresa, favorece y genera un ambiente financiero en el cual es posible que la liquidez se dé. Y el otro aspecto que es complementario al del nivel de la solvencia es la eficiencia. La eficiencia entendida como la capacidad que tenemos las empresas para desplazar los activos. Entonces tenemos dos elementos que se combinan y que hacen posible que las empresas tengan esa capacidad de generar efectivo oportunamente. Uno, se da por decisiones de financiamiento del capital de trabajo, que es la solvencia de la empresa. Y el otro aspecto que va a influir de manera definitiva en la liquidez es la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es la administración del capital de trabajo? Empecemos pues por el primero de los elementos, que es la solvencia. Y como comentamos anteriormente, el nivel de solvencia de la empresa depende de las decisiones de financiamiento que se tomen en las mismas, y particularmente de cómo se está financiando el capital de trabajo. Esto es, el capital de trabajo se compone principalmente por saldos de tesorería, inventarios, cuentas por cobrar y de manera mínima algunos saldos que se necesitan por operaciones de deudores diversos. Entendamos pues que ese es el capital de trabajo. La solvencia se genera en función de cómo se están financiando las necesidades que se tienen para mantener un inventario, para dar crédito en nuestras ventas y que eso genera un saldo en cuentas por cobrar, y que necesariamente eso requiere una inversión de recursos, que son las inversiones operativas. La solvencia, pues, depende totalmente de qué fuentes de financiamiento son las que se ocupan para obtener los recursos que se van a aplicar para financiar el inventario y para financiar las cuentas por cobrar principalmente. Bajo esas decisiones, entonces, se genera la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento que podemos dividirlas en dos grandes grupos: corto plazo y largo plazo. Hablando ya de las decisiones de financiamiento, ya estamos viendo la parte de dónde se obtienen los recursos para financiar el capital de trabajo. De manera general podemos decir entonces que podemos recurrir a fuentes de financiamiento de corto plazo y de largo plazo. Si una empresa decide financiar su capital de trabajo solamente con financiamientos de corto plazo, su nivel de solvencia será igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Tiene la misma cantidad de recursos invertidos en el activo circulante que los recursos que tiene como deuda en el corto plazo. Cuando se decide invertir recursos de largo plazo, financiarnos, mejor dicho, a través de recursos de largo plazo, para invertir en el capital de trabajo, entonces es cuando surge la solvencia. Ejemplo, si nosotros tenemos necesidades de capital de trabajo por 100 y decidimos invertir 75 proveniente de recursos de financiamiento de corto plazo y 25 de financiamiento de largo plazo, esos 25 que provienen de financiamiento de largo plazo son los que le van a dar la solvencia a la empresa. Y de ahí también se diría un término muy importante y muy utilizado en las finanzas. Esos 25 que provienen de financiamiento de largo plazo se conocen como capital de trabajo neto. La falta de solvencia genera problemas de liquidez, por supuesto.
Si tenemos la misma cantidad de recursos invertidos en el activo circulante, que son los que generan el flujo, y el importe de financiamiento de corto plazo es similar, pues vamos a depender totalmente de que ese activo circulante trabaje con niveles de eficiencia muy elevados para que genere efectivo al momento en que se requiere para hacer frente al pasivo circulante. Y dependeríamos de eso, entre otros factores. Como es muy complicado llegar a esos niveles de eficiencia en la administración del capital de trabajo, se requieren recursos que provengan de largo plazo para darle soporte a la administración y a la operación del activo circulante. De tal forma que la utilización de recursos de largo plazo lo que nos permite es compensar la velocidad a la cual se convierte el recurso en efectivo con la velocidad a la cual nos nacen obligaciones, nos vencen obligaciones. De tal forma que cuando una empresa tiene una solvencia igual a 1, pues tendrá una presión de liquidez muy fuerte y constantemente se verá en problemas para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras. Si lo vemos gráficamente, del lado izquierdo ustedes pueden apreciar el activo. Y ahí vamos a tener en la parte gris, que es el activo circulante operativo, que son las iniciales que aparecen ahí como ACO, y la parte de los activos no circulantes, que tradicionalmente conocemos contablemente como activo fijo y diferido. Y del lado de las fuentes de financiamiento tenemos el pasivo circulante en gris, que es la parte del pasivo circulante de corto plazo, y vamos a tener una parte que es el pasivo de largo plazo y el capital contable. A los recursos provenientes de pasivo de largo plazo y capital contable se les conoce como recursos permanentes para efectos de inversión. ¿Por qué como recursos permanentes? Porque al ser invertidos estos recursos en el activo circulante, los podemos estar trabajando en forma permanente porque no tenemos necesidad de liquidárselos a algún acreedor. Si observan ustedes, esta parte en azul, que corresponde a fuentes de financiamiento de largo plazo, recursos permanentes, están invertidos en el activo circulante operativo. Y eso es lo que se conoce como capital de trabajo neto. Esta porción, que es el capital de trabajo neto, permite que en caso de que el activo circulante no generara flujo a la velocidad requerida, nosotros contamos con recursos que están invertidos en inventarios, en cuentas por cobrar, que al momento en que se conviertan en efectivo no están comprometidos. Y eso genera la solvencia. De esta forma tenemos el primer elemento con el cual se logra tener liquidez. Hablamos hace un momento, y aquí tenemos una lámina que nos ilustra lo que ya comentamos, de la velocidad y que la tomamos para la operación. El segundo elemento que genera la liquidez es la operación del activo circulante. Y entendamos por operación la velocidad a la cual los activos generan efectivo. Dicho de otra forma, en cuánto tiempo el inventario se vende y en cuánto tiempo esa venta, si fue a crédito, se convierte en efectivo. Las empresas eficientes mantienen y en ocasiones mejoran la velocidad a la cual desplazan sus activos y con eso mejoran su liquidez. ¿Por qué? Porque si tú venías cobrando tus cuentas por cobrar a 45 días y logras disminuir el periodo de cobranza a 40 días, pues es evidente que generamos efectivo de manera más rápida. Y al generar efectivo de forma más rápida, estamos influyendo en forma determinante en la liquidez. Caso contrario, si una empresa es ineficiente operativamente, cobra lento,
tiene los inventarios y no se venden, pues ahí se quedó el dinero. El dinero se invirtió en el inventario, pero si ese inventario no se vende en el tiempo que teníamos nosotros planeado, pues obviamente el dinero está ahí estancado. Esa es la eficiencia operativa de las empresas. Y esa eficiencia, en combinación con la solvencia, nos va a dar el grado de liquidez de las empresas. Lo ideal es que haya una combinación entre ambos elementos y que no se dependa de uno solo. Obviamente, una empresa que es ineficiente y que tiene problemas para su cobranza, tiene problemas para desplazar inventario, necesitará niveles de solvencia más altos para poder tener un nivel de liquidez que le permita operar. Si una empresa es altamente eficiente, con una solvencia reducida, puede llegar a tener niveles de liquidez muy aceptables. Esta operación es la que conocemos nosotros financieramente como el ciclo de efectivo, que aquí lo podemos ver en esta lámina. Y ese ciclo de efectivo es el dinero se convierte en bienes o servicios, hay una retención o una fabricación, una vez que se producen los bienes, estos llegan al inventario, el inventario se convierte en venta, la venta se convierte en cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar posteriormente se convertirá en efectivo. Este ciclo es permanente en las empresas. Esta es la operación de las empresas. ¿De qué depende entonces que el efectivo llegue aquí? Pues obviamente de la velocidad a la que se dé este ciclo. Si esa velocidad es adecuada, entonces se contará con mayor flujo de efectivo y en consecuencia con mayor liquidez. Aquí tenemos entonces pues la combinación de los dos elementos que generan la liquidez. La liquidez no está relacionada a la rentabilidad, que es nuestro otro gran tema. La liquidez en el análisis financiero se ve como un factor de riesgo. Y cuando se hace el análisis de riesgo de las empresas, hacemos análisis de liquidez. Cuando existen problemas de liquidez, antes de implementar cualquier estrategia, pues será importante definir cuál es el origen. Si se debe a ineficiencia operativa o a una estructura de financiamiento que no apoya la operación. Dado que son los dos elementos que generan liquidez, pues para hacer un diagnóstico y un análisis financiero de la liquidez, podríamos decir que este se fundamenta en el análisis de la operación y el análisis de las fuentes de financiamiento del capital de trabajo. Pasemos a nuestro otro elemento, la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Pues también es una capacidad, pero en esta ocasión es la capacidad de generar beneficios económicos suficientes de acuerdo a la inversión realizada. Es el objetivo principal de las empresas. La rentabilidad es una relación entre beneficios económicos e inversión realizada. La relación que existe entre estos dos elementos nos va a generar un indicador que conocemos como rentabilidad. La rentabilidad es un resultado. La rentabilidad es un producto. Y hay algo que se le conoce como los drivers de la rentabilidad o los generadores de la rentabilidad, que son los dos que aparecen ahí: el margen sobre ventas y la rotación de activos. Podemos decir que la rentabilidad de las empresas depende sustancialmente de una adecuada gestión de los márgenes sobre ventas y de una adecuada gestión de activos. Vale la pena comentar también que la rentabilidad económica se apoya en el endeudamiento para que la rentabilidad de los accionistas sea mayor. Adelante profundizaremos un poco más en este aspecto. El primero de los generadores de rentabilidad, margen sobre ventas. Lo vemos en el estado de resultados. Es un análisis del estado de resultados. Nosotros vamos a tener el estado de resultados de las ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos, costos,
Y de ahí nosotros podemos ver los márgenes. La utilidad bruta, la relación que existe entre la venta y el costo de ventas. Después tendremos la utilidad de operación, que es el margen de operación y que es el efecto que tienen los gastos de administración y gastos de venta en la rentabilidad, en el resultado, y de esa forma llegamos nosotros al análisis de los márgenes sobre ventas. De manera muy simple podríamos decir, ¿cómo se mejora el margen? Administrando costos y gastos, reduciendo costos y gastos. El otro driver de la rentabilidad es la rotación de activos. Se le conoce también como productividad. ¿De qué depende esta productividad? De controlar la inversión en activos. La productividad y la rotación de activos es la relación que existe entre el monto invertido en activos y las ventas que se generan producto de esa inversión. Entonces, las empresas, para lograr que este otro generador de rentabilidad funcione, pues necesitamos tener planes de inversión adecuados al tamaño de la empresa y a las necesidades de la empresa en inventario, cuentas por cobrar, activos fijos y activos intangibles. Los indicadores de rentabilidad más conocidos son el de la rentabilidad económica, que se conoce como ROA, el de la rentabilidad financiera, que es el ROE, y aquí vale la pena mencionar que la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera se da por el endeudamiento de las empresas. Comentamos anteriormente que la rentabilidad se apoya en el endeudamiento. Sí. La diferencia entre la rentabilidad económica y financiera es el efecto del apalancamiento, del uso de la deuda para apoyar la rentabilidad. Y un indicador que también se utiliza mucho es el rendimiento interno operativo neto, que se conoce como RION. Un indicador menos conocido, no está dentro de los indicadores que comúnmente utilizamos, pero que va muy relacionado a la visión de la generación de la rentabilidad desde la visión de valor económico agregado. Tenemos pues entonces que como resultado del funcionamiento de las empresas, los dos grandes ámbitos a eficientar y a tener cuidado son la liquidez y la rentabilidad. La liquidez por el riesgo que representan para las empresas y la rentabilidad porque es la razón de ser de las empresas, obtener beneficios económicos producto de una inversión. Fernando, muchas gracias. Vamos a dar pie a atender las preguntas de los participantes en este webinar. Chicos, escuchen estas preguntas. Hay 2, 3 bien interesantes, ¿ok? ¿Escuchan las preguntas? Todavía, Licen. Está en pausa. Sí. Tenemos la pregunta de Jorge Mondragón. Jorge, buenas tardes. ¿Qué conviene más para mantener una buena salud financiera en una empresa? Bien, la salud, una buena, digamos, condición financiera de las empresas va a depender mucho de las inversiones, que las inversiones en activos sean las estrictamente necesarias, que es lo que hace rato mencionamos nosotros como productividad. Ese sería uno de los factores en el que las inversiones se realicen totalmente de acuerdo al tamaño de empresa y a las necesidades de la empresa. Existen otros muchos factores, pero como uno de los generadores de rentabilidad, el que yo considero que es más recurrente en cuanto a su no observación, es el tamaño de la inversión que se acorde a las necesidades de la empresa. Fernando, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Hernán López. Hernán, buenas tardes. En materia de inversiones, se dice que la liquidez y la rentabilidad llevan una relación inversa. Es decir, a mayor liquidez, menor rentabilidad y viceversa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si
nosotros conceptualizamos la liquidez como tener dinero en bancos y tenerlo ocioso, pues ese dinero ocioso se convierte en dinero improductivo. Y entonces estaríamos con un nivel de liquidez muy alto, pero atentando contra la rentabilidad. De ahí entonces que la liquidez se tenga que ver como la capacidad de generar efectivo oportunamente, como lo comentamos anteriormente, y no como tener dinero ocioso en bancos, porque en ese momento sí va en contrasentido de la rentabilidad. Fernando, gracias. Laura Méndez, buenas tardes. Gracias por su pregunta. ¿Puede repetir brevemente cómo se afrontan los problemas de liquidez? Sí, principalmente con un análisis de las fuentes de financiamiento del capital de trabajo, si se están financiando, si hay capital de trabajo neto, esto es, si se está financiando una parte con recursos de largo plazo, y constantemente estar evaluando la eficiencia operativa de la empresa. Fernando, muchas gracias. Yasmín Méndez, buenas tardes. Yasmín nos pregunta, si la rentabilidad lleva como contraparte la inversión, ¿cuál sería la contraparte de la liquidez? ¿La hay? Contraparte de la liquidez. Ok. La contraparte de la liquidez podríamos decir que es la solvencia, en el sentido de que es necesaria totalmente para la obtención de la liquidez. Gracias, Fernando. Jorge Méndez, buenas tardes. ¿Usted sabe qué requisitos básicos me solicitará un banco para darme un crédito de corto plazo? Pregunta muy interesante. Una de las indicadores que principalmente los bancos evalúan al momento de otorgar un crédito a corto plazo es el de la solvencia. Diría yo que es el indicador base para el financiamiento de corto plazo, una solvencia por arriba de 1. Si la solvencia está por debajo de la unidad, se lee como una empresa insolvente y difícilmente será sujeta de crédito. Fernando, muchas gracias. Emilio Yáñez, buenas tardes. Emilio nos pregunta, usted mencionó riesgo de liquidez. ¿En qué consiste brevemente? Bien, el riesgo de liquidez es que en un momento dado la empresa no sea capaz de generar efectivo para cumplir obligaciones que pongan en riesgo la continuidad operativa de la empresa. Muy puntualmente, que no se genere efectivo oportunamente, por ejemplo, para pagos de impuestos, para pago de nómina, para pagos de proveedores de los cuales depende nuestra operación y que el proveedor después nos cancelara el servicio. Entonces rompe la continuidad de la empresa. Ese es el riesgo que se tiene con la falta de liquidez. Gracias, Fernando. Eduardo Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo se mide una y otra para hacer una mezcla óptima? Bien, va a estar mucho en función de la eficiencia que tengan las empresas, como mencionamos anteriormente. Tener un alto nivel de solvencia tiene un costo porque los recursos de largo plazo son más costosos. Entonces, el equilibrio debe de darse en función de que el nivel de solvencia debe estar adecuado a la eficiencia operativa de las empresas. Empresas que ya tienen una madurez operativa muy desarrollada necesitan niveles de solvencia más bajos y, en consecuencia, el costo de los recursos es menor y apoyan a la rentabilidad. Aun cuando no hay una relación totalmente directa entre la liquidez y la rentabilidad, hay aspectos que sí influyen en una y otra. Y uno de ellos es que la solvencia sea adecuada a las necesidades de la empresa. Gracias, Fernando. Raúl Ron, buenas tardes. Gracias por preguntar. ¿Cómo calculó el capital de trabajo neto? Sí, muy sencillo. Financieramente lo podemos ver muy complejo, pero el cálculo cuantitativo es muy sencillo. Activo circulante menos pasivo circulante. Vamos a ver, ya no tenemos más preguntas. Sí, buenas tardes. Nos preguntan, permítanme un momento. Abel Hernández nos dice, buenas tardes. Si ponemos a la liquidez y a la rentabilidad en orden de viabilidad en una empresa, ¿cuál sería la primera? Ay, qué difícil pregunta. Por lo siguiente, pensaría que la rentabilidad, dado que es la esencia de la empresa, es el objetivo principal de las empresas, sería el objetivo principal.
pero debe de ir acompañada siempre de un nivel de liquidez adecuado. Pero pondría la rentabilidad aquí. Marisol Lares, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta Marisol, en una recapitalización que inyecte liquidez a la empresa financiera, ¿qué implicaciones impositivas contiene? ¿Y esta capitalización no se toma en cuenta para la rentabilidad? Si las recapitalizaciones para efectos en las empresas no afectan la rentabilidad, las recapitalizaciones van directamente hacia la estructura financiera de la empresa. Esto es, van directamente al capital contable. No tienen en un momento dado un efecto en la rentabilidad, sino directamente en la estructura financiera de la empresa. Gracias, Fernando. Y pues bien, antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas Interesante, chicos, ¿no? Sí, listo. Es muy importante el momento. Por eso, hay que planificar muy bien lo que les voy a decir ahorita. Hay que planificar de manera muy exhaustiva la inversión inicial. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora en este file. Miren. ¿Están viendo? Aquí habíamos dicho que hay un tema clave. Tenemos que determinar el ingreso por ventas de la manera más adecuada, pero la columna cero es clave porque tenemos que sacar este monto de inversión inicial y cómo lo vamos a financiar. ¿Ok? Entonces yo lo primero que hago es hacer un análisis de demanda. Voy a ponerlo en negritas. ¿Lo ven ahí? ¿Sí o no? Sí. Después tengo que hacer un análisis de oferta. ¿Qué me va a dar el cruce entre el análisis de demanda y el análisis de oferta? ¿Qué entra en un análisis de oferta? A ver, Hanna, Alejandra, Donay, dígame. La competencia, La competencia, ¿qué el más? sector, eh, la coyuntura económica que se está viendo. Totalmente. Y las restricciones tecnológicas de materia prima, todo eso, ¿no ve? Entonces, hago un cruce entre oferta y demanda y obtengo esta variable que es súper importante, demanda y satisfecha. Ese es el tema que yo veo que muchos no hacen. Y una vez tengo la demanda insatisfecha, puedo determinar o debería poder determinar el porcentaje de esa demanda insatisfecha que puedo cubrir con mi negocio. De acuerdo a la capacidad de producción o a las restricciones de materia prima. Mejor llamemos restricciones de factores, porque, por ejemplo, factores de producción, una de las restricciones fuertísimas que tenemos, chicos, ¿saben cuál es? Mano de obra, o sea, calificada. Tú podrás querer producir lo que quieras, pero sin embargo, de repente no tienes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene un gran desafío.
La inversión que decidimos hacer qué raro que no puedo. Tiene que estar en relación de esa demanda insatisfecha. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo yo no sé que estoy sobredimensionando el proyecto? El tiempo en que se puede cubrir esa inversión. Sí, pero antes de eso, Mm, o sea, ¿cuál es mi demanda? Voy a producir 500,000 ladrillos este año y el siguiente, sabiendo que la demanda insatisfecha son 220,000. Tengo que considerar qué demanda es insatisfecha y también ver a qué gente que consume a mi competencia se puede ir conmigo. Tengo que hacer un cálculo de capacidad productiva. Voy a poner 3 hornos. De repente solo necesito uno. Miren, yo les digo que he visto elefantes blancos y ahí te vas dando cuenta, ay, qué bonito esto, de lavado de dinero. A ver, no quiero mencionar nombres, pero alguna vez fueron algunos restaurantes en Equipetrol, en la San Martín, había una churrasquería en el Canal Isuto. Vieron que de inicio colocaban, pero unas inversiones gigantescas, ¿no ve? sí, Les hago una pregunta, así bien clara. ¿Había mercado para eso? ¿O qué creen ustedes? no, Liz. Les hago otra. Hay algunos shopping malls en esta ciudad que tenían un tamaño metro cuadrado gigantesco, ¿no ve? ¿Cuánta gente veían con bolsas comprando? Pocas personas, dice. ¿Qué hacía la gente? Iba a comer, iba al cine, pero consumía del shopping mismo, compraba en las tiendas. No tanto, más iban a hablar por la comida. Claro. Centro Comercial Norte es vacío y es inmenso. Ah, exactamente, el que queda entre la Mutualista y la Beni, ¿no ve? La Sí, Mutualista y la Alemana. es. Exacto. Alguna vez yo he visto restaurantes o boliches que invierten, aquí en Santa Cruz se ve mucho eso, que invierten, no sé, pues $200,000 en decoración. ¿Hay demanda para eso? ¿Quién conoce la Bush y Tercer Anillo, Alice Norte? Yo, Liz, Bueno, a lo diagonal hay un shopping que no va nadie, o no iba eh, incluso antes de COVID. el patio design, Exacto. ¿Y saben lo que ha costado eso? Entonces ahora mi pregunta es, posiblemente no hay una demanda actual, pero se planifica que va a haber una demanda a futuro. ¿Me dejo entender? Pero, ¿qué tienes que hacer para poder esperar o aguardar hasta que la demanda se cree? Tener liquidez. Claro, generalmente los proyectos que esperan, esto es bien, bien clave, que esperan mucho tiempo a que la demanda se genere para tu producto, son productos, o sea, son proyectos que no se hace con dinero financiado o se financia muy poco. Porque te imaginas esperar con deuda que el proyecto, que la demanda crezca. ¿Me dejo entender? Sí,
Es bien complicado. Entonces, esta capacidad de recuperación de esta inversión, lo voy a poner un poquito más acá, ¿ya? Va a depender mucho de cómo yo proyecto mi flujo de ingresos y de gastos. Esto ya habíamos visto la clase anterior, ¿no? ¿Me entienden? ¿Estoy haciendo bien este cálculo? Ese cálculo tiene mucha relación con la demanda insatisfecha. Y de ahí todo lo demás, costos variables, los costos fijos, las comisiones, todo va a depender de esa dimensión de ventas que estoy pronosticando. Y ahí viene el primer desafío. ¿Hay las condiciones para recuperar la inversión o no? Entonces ahí el problema es de rentabilidad. ¿No ve? La liquidez se mide con el flujo de caja. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Cuánto hay? Ahora, les hago una pregunta estratégica. En situaciones como el COVID, chicos, ¿es más importante la rentabilidad o la liquidez? Yo creo que la liquidez, ¿no, Licen? Para que pueda cubrir sus obligaciones a corto plazo y no haga que Exacto, la empresa no quiebre. exacto. Si tienes liquidez, aunque tu rentabilidad sea muy baja, puedes sostenerte. ¿Y qué necesitas para tener liquidez? Solvencia y una eficiencia en los activos, rotar sus activos. Exacto. Optimización de activos. Para eso necesitas vender. No vendes, ¿qué pasa? Tu liquidez te lo va a dar tu capital de trabajo que metas del bolsillo. ¿Mm? Sí. Eso es bien importante. Bueno, entonces aquí tenemos la utilidad neta. ¿Ya? Es un estado de resultados y les pedí que me proyecten hasta septiembre del 2020. ¿Han hecho las proyecciones o todavía no las han terminado? Les doy 10 minutos para que me terminen esta parte marcada. ¿Les parece? Y lo analizamos. Ya, Liz. Estamos asumiendo que el periodo 10 es abril del 2020. ¿Qué pasaría hasta septiembre? Considerando que ya tenemos 10 periodos históricos. ¿Ok? Manos abajo. Siempre no se olviden tener un Excel al lado. En esta materia siempre vamos a tener un Excel al lado.
Listen, Sí, Donay. una pregunta. O sea, por ejemplo, en mi negocio o el negocio que estoy haciendo Sí. en el flujo es del Bensal. Y según mi opinión, puede ser que a fines de año, del próximo año, las ventas bajen porque la gente ya no va a estar tan preocupada por comprarse un alcohol en gel o un Bensal. Así Ya. que yo lo veo bien bajarle los ingresos, no sé cómo lo ve usted. Yo también. Yo, pero Ok, hasta septiembre del 2020, como está ahí, yo mantendría. ok, Porque mira el cuadro de tu proyección. Ahora, cuando hagamos para los siguientes periodos, ahí sí. Y es la siguiente fase, pero por lo menos hasta el septiembre yo pienso que se mantiene. ¿Ok? ok, listen.
Adriana, ¿quién más? Alejandro Ortiz, Belén. Galarza, ¿están trabajando, chicos? Porque realmente solo le estoy escuchando a Alejandra, a Hanna y a Donay. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Bien, Lilo. Sí, Lisa, yo estoy trabajando. Ya. Después también esto yo lo voy a habilitar en plataforma para que vayan subiendo ahí. Pero ya cuando esté listo. Primero lo tenemos que ir trabajando aquí. Lisa, Sí, Hanna. tengo una preguntita. Como ya este flujo lo llevamos a este año, comenzando desde abril del 2020 ya, Exacto. para proyectar septiembre, tomamos en cuenta, o sea, todo lo que es, como estamos ahora, digamos, la situación y todo eso. Claro. Es hasta septiembre. Yo pienso que ahorita cualquier proyección hasta diciembre se enmarca casi en la misma situación. Sí, ¿Entiendes? ya, sí. Gracias, Lisa. De nada.
¿Quién de ustedes ya ha terminado, muchachos? Yo lo hice. Ya, esperemos 5 minutos y van compartiendo lo que hayan hecho. Yo también lo hice, ya terminé. Esperemos a los otros compañeros. 5 minutitos.
Ok, muchachos. ¿Quiénes de ustedes quisieran compartir? A ver, Hanna, pues, comparte tu documento para todos, por favor. Ya lo hice, pero no me sale la opción de compartir. De repente te voy a buscar, algo tengo que hacer. Convertirte en moderadora, eso. Ya, Me avisas. ahora sí. ¿Se ve, Lisa? Sí, agrandalo un poquito, eso sí. Ya. Ya. Vamos a partir de Ya. tu mes 11. Bueno, como también usted lo dijo, los ingresos se incrementan un poco en el mes de mayo y se mantiene hasta julio. Ya en agosto lo incrementé un poco más porque ya como ¿Ya? volvimos a una cuarentena dinámica, las empresas empezaron a funcionar de manera un poco más regular. Y de ahí sus variables también, de acuerdo a los ingresos. Ya, bajo las mismas proporciones, ¿no ve? O sea, tú vas a aumentar de manera conservadora tus ventas. Tú ya has depreciado, no hay ningún problema. Seguí abajo. ¿Tu utilidad neta cuánto es? Tu utilidad neta. 24.000. Ya. 24, 24. Ya. O sea, tienes un poco de crecimiento. Ya has depreciado, no tienes nada. Ok. Un crecimiento del ni 10%, ¿no? Sí, menos incluso del 5%. Sí, discúlpame, 36, el 10 sería 3.000, 5.500, no, un 2% de crecimiento, está bien. Sí, Ok, entre dos y ahora acá un 5. convertímelo en flujo de caja, anda trabajando en eso, ¿ya? Ya, sí, aquí ¿Lo hiciste? Claro, ya no tienes que depreciar, ¿no? ajá, como no se tiene que depreciar y también el interés ya termina en el mes 8, Ya, entonces no habría que sumar acá abajo, solo claro. le aumenté una pequeña proporción de capital de trabajo, Claro, porque ¿qué vas a necesitar? sí, Ok, está muy bien, Ana. Guarda esto, porque después quiero que me lo amplíes hasta todo el 2021, pero aguarda que compartamos un poquito. Alejandra, solicito el control, Sí. te vuelvo moderadora. Comparta. Ya. ¿Se ve, Lisa? Comparta, ahora sí. Ya. Un poquito más grande. Mm, ahora, Ya, yo veo más, sí, está bien. bueno, yo quise mantener las ventas de abril hasta agosto y de Ya, ahí subir un 4% desde septiembre porque creo que ya se supone que la cuarentena ya es más dinámica, entonces la empresa ya va a poder vender un poco más. tú Y estás con hostelería, ¿no? sí, y quise mantener hasta agosto porque no quise disminuir ni bajar,
porque si no la empresa tal vez no podría hacer frente a sus obligaciones a corto ¿Qué, plazo qué pasa con tam- tus costos fijos? los costos fijos también se mantienen hasta, hasta agosto y también los costos variables. ¿Ya? Y tampoco quise bajar porque si no, la empresa, como le había dicho, no podría hacer frente a sus obligaciones. Y ya a partir de septiembre quise aumentar un 4% porque creo que tal vez la empresa tiene que guardar dinero para pagar los aguinaldos a sus trabajadores. Mm. Entonces quise aumentar por eso un 4% hasta octubre y de ahí tal vez aumentar un 5% desde noviembre porque yo creo que ya va a ser más agilizada esta cuarentena y ya la gente va a tener menos miedo a comprar, a consumir y ya no va, o sea, ya va a ya va a perder el miedo prácticamente, no como Ya, antes que quería ahorrar y por eso. Y entiendo. eso hasta diciembre. Y de ahí para el próximo año quise aumentar ya un 10% las ventas, considerando la ampliación que Ya, hubo eso en... lo vamos a ver después todavía porque les voy a hacer proyectar hasta diciembre del 2021. Ya les. ¿Ya? Eh, también no tienes tu flujo de caja, ya puedes calcularlo, no tienes depreciación, ¿no? Sí, Incluímelo algo de capital de trabajo, porfa. y ya, en cualquiera de estos meses, ¿no, A la Lisa? mitad, a la mitad. Ya, ya les. ¿Ya? Gracias, Ya, Alejandro. ya les. Donay, ¿quieres compartir? Si quiere, listen. Ya. Ya, Donay, puedes compartir. No tengo mucha depreciación. Sí, Se hay un escucha un ruido eco, listen. contigo. A ver, tienes 22.500. Mm, ya, está bien. Hola, listen. Oh, ¿Me escucha? te escucho mejor, no sé qué pasa, creo que tienes un eco. ¿Qué será lo que ustedes, chicos, me escuchan normal, los otros? Sí, dicen, pero se escucha el eco. ¿Conmigo? Creo que No, cuando habla Donai. Claro, cuando habla Donay, sí. A ver, Creo que es qué porque estoy compartiendo, listen. allá no se... rarísimo. A ver, quiero ver, de repente tienes dos ingresos. No, no, porque a veces en Zoom cuando Creo que es ingresábamos porque desde... estaba compartiendo. A ver, compartimos sin hablar, ¿ya? Yo voy a ir viendo.
Compartí, Donay. Hola, Licen, ¿ya me escucha? ¿Sí? Ah, ya no sé qué pasó. ¿Puedes compartir? Sí, ya. Licen, yo me refería a que creo que lo mantuve porque Ya. mi empresa es de material de salud, o sea, Limpieza. va a ir Ya. aumentando, claro. Antibacteriales. Sí, pero yo creo que Ahora, estos yo ahí tengo últimos un meses, dilema. sí, Yo no sé por qué las normas de seguridad y de limpieza, al menos corporativas, se van a mantener. ¿Me dejo entender? sí, sí. Y, y yo pienso que un poco la economía se va a restablecer en alguna manera. Entonces, O sea que se va a adaptar a eso y se va a quedar. sí, yo pienso que, o sea, yo ya a partir de ahora voy a usar el mismo nivel de lavandina que uso ahora, por lo menos por un buen tiempo. Incluso pasando esto, porque hemos descubierto que para cualquier cosa la higiene es algo muy importante. A la gente le va a gustar entrar a sitios que estén higiénicamente, por ejemplo, yo pienso que a partir de la fecha, todo restaurante tiene que tener un baño súper pulcro. ¿Me entienden? Claro, en eso va a mejorar, ¿no? Exactamente. Entonces yo pienso que a partir de diciembre tus ventas pueden subir un poco. Ahora, no te olvides que vas a tener mucha competencia también. Todo el mundo está queriendo producir eso. Ujú. ¿No ve? Sí. Entonces es algo que... Listen, yo tenía una pregunta sobre lo del video que estábamos viendo Sí. y sobre las inversiones. ¿Qué pasaría si estamos en una etapa de expansión del crédito donde la gente consume demasiado y es una falsa demanda, por así decirlo? ¿Cómo sabríamos invertir o no? Mm. Ahí tendrías que hacer un análisis macroeconómico. Tendrías que ver si esa burbuja, como la de Estados Unidos del 2008, puede explotar en cualquier momento. Si se sigue manteniendo, por mucho que no sea real, es demanda. ¿Me entiendes? Ujú. Al final, tú sí vas a trabajar en términos reales. Ellos posiblemente se endeuden para comprarte, pero tú vas a recibir dinero. O sea, lo bueno sería la liquidez, pero no Claro, la inversión. claro, claro. A eso me refiero. Tú tendrías que planificar macroeconómicamente cuánto tiempo va a durar esa burbuja. Por ejemplo, las grandes empresas en Bolivia ya lo han detectado. Desde el 2018 se han dado cuenta que no han hecho grandes inversiones porque ya la veían, ¿no? Ahora puede ser que estén manteniendo sus ventas, pero no se arriesgan a niveles de inversión muy altos. Claro. Manténgalo hasta ahí. Gracias, Ok, Donay. listen. Ok, listen. ¿Quién se anima, chicos? Tienes que dejar de compartir. Sí, ya le di Gal- dejar de compartir. Galarza, ¿lo tiene listo? Se salió. Raiza, ¿lo tiene listo? Claudio. Raiza, no tiene. María Belén, ¿lo tiene listo? No le hice. Uy, Dios mío. Leonardo Ortiz. Leonardo Ortiz. Galarza. Ok, no lo ha terminado. Están haciendo sus otras cosas. Y yo no sé, van a tener que ponerle pilas, chicos. Pucha. Ya.
con los que hayan, miren cómo la diferencia entre un alumno y otro. Se me están atrasando. Y aquí no hay vuelta atrás ya. O sea, te atrasas, es bien difícil ya que acompañes al nivel de tus compañeros. ¿Mm? Sigamos, chicos. Todos los que hayan terminado hasta diciembre del 2020 es una realidad, ¿no ve? ¿Me entienden? Ahora quiero que me hagan una proyección completa hasta el 2021. Pero quiero que me añadan una reinversión que podría ser más o menos del 10 al 15% del monto que invirtieron inicialmente. Ustedes deciden si la financian o la ponen todo de su dinero. ¿Me dejo entender? Y ahora recién hasta el 2021 vamos a poder ver otras cosas como su liquidez, o sea, muchas otras variables en cuanto al periodo de recuperación de la inversión. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. Lisa, Sí, Hanna. una consultita. Este flujo que estamos proyectando Sí, es de las diapositivas. claro, La, claro, ah, es el que. Ahora, vas a asumir que es para el negocio que estás trabajando. ¿Me entiendes? Vas a asumir, o sea, no es a ver, no es el flujo que tú creaste para tu negocio. ¿Ok? ah, sí, Es el de las diapositivas, pero vas a asumir que es para tu negocio, un poco para los criterios de proyección, porque cada industria es diferente. El que han hecho para su propio negocio lo tienen que guardar. ¿Ok? ya, Lisa. Manos a. Dime. Y hay una tarea también en plataforma de reducir el 50% y Sí. otra que es del 20%. Eso No, también no, eso es sobre esta planilla. ah, es de Ahora acuerdo la a voy a actualizar para lo que están haciendo ahora, va a ser la siguiente tarea de la unidad ósea. Esta clase ya entra en la unidad 2. ya. ¿Ok? Manos a la obra. Dice, entonces todo hay que hacerlo de la diapositiva, ¿no? Sí, Ya me esa es estaba la base. gastando lo de mi proyecto. No, no, ¿para qué les he hecho Por eso, copiar? ya, dice. Ya vayan trabajando.
Le hice una pregunta. Sí, Donay. Si aproximadamente mis resultados acumulados son, digamos, 20.000, no puedo hacer una reinversión de 20.000 en un mes posterior, ¿no? Claro. Porque no creo que tenga justo los 20.000 porque se No, dividen claro. Tienes las que acciones. algo. Puedes reasignar algo, pero no todo, pues, ¿no? Ok, listo. Ven, ya están aprendiendo ya los criterios, ¿no? ¿Se dan cuenta que con la práctica se van consolidando, chicos? Siempre hay que hacer flujos, 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 flujos. Listen, Sí, Alejandra. en este caso el valor de desecho iría al último Al mes del flujo, ¿no? final, exactamente. Ya lo sé. Muy bien. Entonces cambia toda la relación, ¿no ve? Sí, Luis. ¿Hasta qué mes, Licen, del 2021 proyectamos? Hasta diciembre. Ya.
Ok. ¿Han terminado, chicos? Termínenlo para la siguiente clase, ¿ok? Y lo que voy a poner es habilitando la tarea ahí en plataforma, en la unidad 2, para que suban ya este documento. Escuchen bien, voy a dar aquí unos nombres. Daniel Galarza, Leonardo Murillo, María Belén y Raiza, ¿ya? Alguien más falta. Y esta chica Araúz. ¿Dónde está la alumna Araúz? ¿Está conectada? Ya, la siguiente clase quiero ver las proyecciones de ustedes, muchachos. ¿Ok? Nos tenemos que igualar porque ya sus compañeros estarían ya en fase final de proyección y de ustedes he visto muy poco. ¿Ok? ¿Les parece? Ya, Sí, listo. listo, está bien. Pasa que yo me estaba basando a mi proyecto. No pensé que era la No diapositiva. importa, tienes tiempo para llevarlo, ¿ya? Hasta el Ya, viernes. ya, Lisa. En eso me voy a estar poniendo el día. Se me cuidan. Adiós, muchachos. Nos vemos el viernes. Hasta Hasta luego, luego. Lizzie. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen.